Buenas tardes, niños. Ahora pasamos a matemática, a la primera unidad, valor posicional de los números. Lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que ir ubicando las cifras de acuerdo a su valor posicional. Ejemplo, dice ordenemos la cifra de 2.345.250. Entonces, lo primero es que me debo fijar que el 2 tiene que estar en la unidad de millón, el 3 en la centena de mil, el 4 en la decena de mil, el 5 en la unidad de mil, el 2 en la centena, el 5 en la decena y el 0 en la unidad. Luego, entender qué es el valor posicional. El valor posicional es el que representa cada dígito según la posición que ocupa, ¿ya? Y como habíamos mencionado en el ejemplo anterior, si nosotros ordenamos estas cifras, siempre es conveniente partir de derecha a izquierda. Por ejemplo, siempre comenzamos con la unidad, la decena, la centena, la unidad de mil, la decena de mil, la centena de mil, la unidad de millón, centena de millón y la decena de millón. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar hasta el ámbito numérico de millón, ¿ya? Por ejemplo, dice en el número 7.886.003, el dígito 7, que es este, ¿cierto?, está en la posición de las unidades de millón. Y su valor posicional, por lo tanto, es 7 millones. ¿Ya? Y nuevamente hacemos el ejercicio como en la lámina anterior. Ubicamos la cifra, decimos que el 3 estaría ubicado en la unidad, el 0 en la decena, el siguiente 0 en la centena, el 6 en la unidad de mil, el 8 en la decena de mil, el 8 en la centena de mil y finalmente el 7 en la unidad de millón. Ahora, recordemos siempre que la primera posición de derecha a izquierda lo ocupan las unidades, la segunda posición las decenas, la tercera posición las centenas, la cuarta posición las unidades de mil, la quinta posición las decenas de mil, la sexta posición las centenas de mil, la séptima posición las unidades de millón, la octava posición las decenas de millón y la novena posición las centenas de millón. Entonces, por ejemplo, tenemos acá 642.798.305. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el orden de los millones, 642.000, acá tenemos que el 2 es la unidad de millón, el 4 sería la decena de millón y el 6 la centena de millón. Y si nosotros nos vamos entonces a las unidades de mil, tenemos que el 8 ocupa la unidad de mil, el 9 la decena de mil, el 7 la centena de mil. Orden de millares o de mil es lo mismo, ¿ya? Después tenemos el orden de las unidades. En este caso, el 5 ocupa la unidad, el 0 la decena y el 3 la centena. ¿Ya? Y ahí formamos entonces la cifra, la leímos, 642.798.305. Siempre recuerden que cada vez que nosotros marcamos el orden de millones o el orden de mil, va marcado con un punto, ¿ya? Bien, y luego aparece como ejemplo la descomposición de la unidad, de las unidades, ¿cierto?, según su valor posicional en forma aditiva. Ejemplo, 600 millones, ya, porque estamos en la centena de millón, más 40 millones, porque corresponde a la decena de millón, más 2 millones, porque corresponde a la unidad de millón, más 700.000, porque corresponde a la centena de mil, más 90.000, que corresponde a la decena de mil, más 8.000, que corresponde a las 8 unidades de mil, más 300, que serían 3 centenas, más 0 decenas y finalmente más 5 unidades. Y ahí tenemos el ejemplo, como lo trabajamos en clases, de la descomposición en forma aditiva o como tú también a veces le llamas sumando la cifra. Finalmente tenemos la descomposición expandida. Ya para descomponer un número de manera expandida debemos fijarnos en el valor posicional de cada cifra y según este valor multiplicar por la potencia de 10 según corresponda. Ejemplo, si yo tengo
6.789 y yo lo voy a descomponer en forma expandida, significa que yo tengo que buscar las potencias de 10, por ejemplo, según su valor posicional. El 6 ubica la unidad de 1000, por lo tanto, yo digo 6 por 1000. Después tenemos el 7 que se ubica en la centena y por lo tanto digo 7 por 100. Luego tenemos el 8 que se ubica en la decena y por lo tanto digo 8 por 10. Luego tenemos el 9 que se ubica en la unidad y por lo tanto pongo 9 por 1 y me daría entonces, si yo multiplico y hago la adición de esta descomposición, me va a dar como resultado 6.789. Ahora nos vamos a ir a los ejercicios de la guía evaluada que puedes descargar en el link que está publicado en el colegio. Bueno, una vez que descargaste la guía en la página del colegio, te vas a encontrar, ¿cierto?, con la guía de actividad número 2, descomposición de números según su valor posicional. Tenemos primero los objetivos de aprendizaje, luego te vas a encontrar con las instrucciones generales, como por ejemplo primero revisar los apuntes con la presentación explicativa y luego con el formato que tienes que cumplir para completarlo, como el tamaño de letra, el tipo de letra, el color, etc. Esta guía se entrega el lunes 27 de abril hasta las 12 por el correo institucional de nis@coal.cl. En el caso que no tengas la posibilidad de enviármelo por correo, tienes que llevar impresa el 27 de abril la guía desarrollada para poder evaluarla. Bien, vamos entonces al primer ítem de la guía que dice: completa la siguiente tabla descomponiendo las cifras en descomposición estándar. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ir fijándonos acá en la cifra cuál es el valor posicional que ocupa, como por ejemplo aquí dice 45.898.345. ¿Qué quiere decir? Que el número 4, ¿cierto?, ocuparía 4 decenas de millón. Por lo tanto, serían 40 millones. Más el número 5 ocupa la unidad de millón, serían más 5 millones. El 8 ocupa la centena de 1000, por lo tanto, más 800.000. Y así sucesivamente tú vas descomponiendo utilizando la adición que te tiene que dar como resultado la cifra que está indicada acá. Después tenemos en el segundo ítem: completa la siguiente tabla descomponiendo las cifras en descomposición según su posición. Es decir, tú vas a indicar cuál es el valor posicional de estas cifras. Por ejemplo, en la cifra 45.898.345, el 5 ocupa la unidad, el valor posicional, el 4 ocupa la decena, el 3 ocupa la centena, el 8 ocupa la unidad de 1000, el 9 ocupa la decena de 1000 y así sucesivamente, y el 5 unidad de millón y el 4 decenas de millón. Ya, entonces ahí tú tienes que ir indicando en las siguientes cifras cuál sería el valor posicional que va ocupando cada uno de estas cifras, indicando, ¿cierto?, también con el signo más, que es una descomposición aditiva según su posición. Luego tenemos en el ítem 3, completa la siguiente tabla descomponiendo las cifras en descomposición expandida. Recordando que aquí usamos la potencia de 10. Ya, por ejemplo, 4 por 10 millones, dado que el 4 ocupa 4 decenas de millón, por lo tanto sería 4 por 10 millones. Más, ¿cierto?, sería 5 por 1 millón, dado que el 5 ocupa el valor posicional de la unidad de millón. Y por lo tanto, por eso lo pasamos a 5 por 1 millón. Más 8 por 100.000, ¿cierto?, porque el 8 ocupa las centenas de mil.
Y así sucesivamente lo vamos haciendo, pero con la multiplicación. Y tienes que hacer con el mismo ejemplo las demás cifras. Tenemos el ítem 4 que dice: escribe en palabras las siguientes cifras. Preocuparte aquí de la ortografía, de escribirlo bien, recordar que los puntos te van indicando, por ejemplo, 84 millones, de acuerdo al valor posicional, 84.742.000, ya ahí fíjate que va el punto, 952. Tenemos como ítem 5, compara las siguientes cifras e indicar si son menor, mayor o igual. Recuerda que este símbolo significa menor y para el lado contrario significa mayor, ¿ya? O igual. Ya entonces tú acá en el centro colocas a qué corresponde, cuál sería el concepto que correspondería en cada una de estas cifras. Número 6. Identifica el valor posicional y la posición del número destacado. Por ejemplo, aquí tenemos la cifra 55.888.345. El 8 es el que está destacado, entonces por lo tanto el valor posicional es 8.000 y por lo tanto aquí tendríamos que completar que son 8 unidades de 1000. Lo mismo tienes que hacer con todos los ejercicios que están abajo. Después, séptimo, ordena de manera ascendente las siguientes cifras. Quiere decir de mayor a menor. Eso es ascendente. Y luego en el ítem 8, ordenar de manera descendente, quiere decir de menor a mayor. 9. Completa verdadero o falso las siguientes afirmaciones y justifica las falsas. Lee las veces que sea necesario hasta que puedas entender lo que se está afirmando o lo que se está diciendo. Comprensión lectora. 10. Resuelve los problemas aplicando la operatoria adecuada. Entonces, recuerda también que aquí cuando nosotros resolvimos problemas en clases, primero tenemos que ordenar los datos. ¿Cuáles son los datos que nos está dando este problema? Fijarnos bien en la pregunta para poder indicar en el desarrollo qué operatoria es la que tengo que desarrollar. Y finalmente, cuando ya tengo los resultados, de acuerdo a la pregunta, redactar cuál sería la respuesta completa a este problema. Ahí se te presentan entonces 3 problemas que tienes que ir indicando cada uno de los pasos que te acabo de explicar. Bueno, eso sería, niños, la evaluación. Cualquier duda, por favor, escribirme a mi correo denispino@coalf.cl. Que tengas una buena tarde.